Mercado de capitales. Al hablar de mercado de capitales, hay que distinguir entre mercado de capitales de tipos de interés y mercados de capitales de renta variable o de acciones. Esto es importante porque la bolsa por sí misma tiene un contenido tan rico y tan abundante que conviene segregarlo de lo que consideramos mercado de capitales de renta fija o lo que mal denominamos renta fija. ¿Qué función cumple un mercado de capitales? Pues favorecer la financiación a medio o largo plazo o incluso la financiación indefinida de empresas financieras, no financieras y, por supuesto, administraciones públicas. ¿Qué es lo que se busca aquí? Pues conseguir un binomio rentabilidad-riesgo adecuado y, en la medida de lo posible, una cierta liquidez, si bien es cierto que habitualmente en mercado de capitales la liquidez tiende a ser mucho menor que en mercado monetario. En renta variable nos entrarían las acciones, los derivados sobre índices y acciones, los productos estructurados que toman como referencia acciones o índices, y este es el apartado que, lógicamente, aquí dejamos aparcado y nos centramos en la renta fija. Si hablamos de renta fija, esta clasificación, que de alguna manera complementaría a la clasificación de mercados monetarios, es decir, las podríamos tener la una al lado de la otra y ver que mercados de capitales, pues más de 12 o 18 meses. Mercados de capitales, menor liquidez que mercados monetarios. Mercados de capitales, mayor riesgo. ¿Por qué? Porque los plazos son mayores y porque la sensibilidad de los precios también es mayor a variaciones de tipos de interés. Rentabilidades, pues pueden ser fijas o variables, porque depende de los cupones que vas cobrando y que vas reinvirtiendo, depende de la fluctuación de los tipos de interés, depende de que te mantengas en el producto o que vayas a vencimiento, y de nuevo volvemos a percibir que aunque aquí también tienen participación particulares, empresas, sigue siendo un mercado fuertemente intervenido, fuertemente controlado desde el punto de vista de volumen de contratación por los grandes mayoristas, por los inversores institucionales. Si hablamos de productos de renta fija, pues aquí aparecen nombres muy peculiares. ¿Por dónde podríamos empezar? Hombre, pues por lo que en casi todos los países es el emisor más importante, el Estado. Y entonces, en el caso concreto de España, pues el Estado emite bonos y obligaciones, son los dos activos que emite a medio y largo plazo, pero también emiten las comunidades autónomas u otras corporaciones. En ocasiones, en vez de utilizar el término bono, se utiliza el término obligación. Comercialmente, podríamos considerar que el bono es para el medio plazo y la obligación tiende a ser para el largo plazo. Además de bonos emitidos por el Estado, comunidades autónomas, pues tenemos organismos autónomos nacionales e internacionales. Pues nacionales podría ser el caso de Televisión Española o la Corporación para la Siderurgia Integral, e internacionales pues podríamos pensar en Fondo Monetario Internacional, Banco Europeo de Inversiones, es decir, un sinfín de organismos públicos de los cuales en muchos casos pues España forma parte de ellos. Luego hay bonos emitidos por entidades financieras, bancos, cajas de ahorros, por empresas privadas o públicas, y bonos pues emitidos por instituciones extranjeras con nombres tan peculiares como los bonos Matador, que hoy en día ya no existen en mercado primario porque desaparecieron con la llegada del euro, pero sí que los hay en mercado secundario, o los Yankee Bonds, Samurai Bond, Bulldog Bond, Rembrandt Bond, etcétera, etcétera, o los bonos Brady, pues que son unos bonos que el nombre pues se atribuyó pues en homenaje a un secretario de Estado, a Nicholas Brady, que bueno, se crearon unos bonos un poco con un objetivo que era el de dar garantía a emisiones hechas en países en vías de desarrollo, y que gracias a la ayuda de los bonos Brady podían mejorar sustancialmente su solvencia y su calificación crediticia. Deuda subordinada, cuotas participativas, participaciones preferentes,
bonos procedentes de titulizaciones hipotecarias, FRNs, y aquí hay una peculiaridad, y es que hay algunos de estos productos que perfectamente podrían estar en mercado monetario. Esto va a depender de la referencia para el pago del tipo de interés o incluso del plazo para el pago de tipo de interés. Están luego los llamados bonos basura, que es un tipo de producto pues, que hace algunos años se le cambió el nombre y fue sustituido por un eufemismo que es high yield, porque claro, lo de bono basura no quedaba muy bien, y entonces high yield, que es bono de alto rendimiento, pero al mismo tiempo también de alto riesgo. Es decir, en definitiva es el mismo producto, pero con otro nombre diferente. Y esto que aparece aquí sería toda la gama de productos derivados, pero tomando como referencia tipos de interés de medio y de largo plazo. Si estos productos, forwards, futuros, opciones y swaps, tomaran como referencia el Euribor, serían monetarios. Como toman referencia el tipo de interés de medio y largo plazo, son activos de mercado de capitales o activos de derivados sobre vamos a simplificar, derivados sobre renta fija. Desde el punto de vista de la clasificación de estos mercados, pues lo podemos hacer por varios conceptos. Legislación. ¿Esto a qué haría referencia? Regulado y no regulado. Querría destacar que no regulado no quiere decir ilegal, quiere simplemente decir pues, que es un mercado con una legislación más laxa, menos restrictiva y con una menor supervisión del policía financiero. El ejemplo claro de los mercados no regulados son los euromercados, que no tienen nada que ver con la llegada del euro, ya que estos son mercados que existen desde hace 30 años y que si pudiéramos hablar de alguna sede, pues seguramente lo ubicaríamos en Luxemburgo o en Londres. Mientras que los mercados regulados pues serían aquellos, en el caso concreto español, pues donde figura la supervisión fundamentalmente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, que si yo como entidad financiera quiero lanzar una emisión de bonos de deuda subordinada, pues necesitaré el permiso, la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en determinados casos también del Banco de España. Otras clasificaciones, como son por ejemplo el tipo de emisión. Bien, ¿qué tenemos aquí? Emisiones simples. Una emisión simple pues sería una emisión que no tiene ningún aliciente especial, salvo que te pague un tipo de interés lo suficientemente interesante, lo suficientemente elevado. Si yo quiero añadirle a esta emisión un aliciente, algún atractivo, puedo hacer que los bonos sean convertibles o canjeables, convertible o canjeable por acciones, o les puedo poner opciones que permitan también poder adquirir acciones y mantener la titularidad del bono. Le puedo también poner alicientes como son la amortización anticipada o por parte del emisor o por parte del tenedor. Es decir, que en definitiva, algo que merece la pena destacar es que dentro del ámbito de la renta fija privada, que debe de competir la deuda pública, pues los directores financieros deben de ser imaginativos, y para ser imaginativos han de buscar cosas como, por ejemplo, pagarte tipos de interés altos, pagarte en vez de cupones anuales trimestrales o semestrales, o bien ofrecer estos alicientes, estas novedades, con la finalidad, ya sea efectiva o aparente, de que el cliente, el inversor, se muestre proclive a entrar en este producto en lugar de hacerlo en la deuda pública, que es el refugio más seguro. En cuanto a la forma de emitir, pues hay ocasiones en que los bonos se emiten por el procedimiento de subasta, o bien se aseguran previamente. La subasta se convoca y quienes acuden a ella pujan y, por lo tanto, ahí pues la libre concurrencia de la oferta y la demanda determina los precios y la consiguiente rentabilidad. Pero hay ocasiones en las que los emisores pues prefieren no depender de fluctuaciones puntuales del mercado o de sorpresas o de volatilidades imprevistas y prefieren asegurar las emisiones a cambio de pagar un precio por ello, pero quedar perfectamente convencidos y tranquilos, en definitiva asegurados, de que se va a colocar toda la emisión. Otro aspecto también a destacar es que hay emisiones que se emiten por el nominal, a la par,
emisiones que se emiten con prima, es decir, que hay que pagar el nominal más una cifra adicional, y emisiones que se emiten al descuento, es decir, que se están emitiendo por debajo de la par y que en la medida que pase el tiempo, pues puede que cobre algunos cupones y además, al llegar al vencimiento, se me pagará normalmente el nominal. En definitiva, en el mundo de la renta fija, pues lo que existe es una relación muy utilizada, que es la relación precio-TIR. Y esta relación precio-TIR, que es una relación de equivalencia financiera, pues tiene un comportamiento inverso. Como en muchas ocasiones se ha comentado, pues TIR para arriba, precio para abajo y viceversa. ¿Qué más podríamos comentar desde el punto de vista de clasificación de productos? Aquí tendríamos retribuciones fijas o variables. Si son fijas, el interés queda perfectamente acotado en el momento de iniciar la operación, y si es variable, puede tomar como referencia la inflación, el IPC, el Euribor o el Eurolibor, índices bursátiles, y además todo esto de manera directa o de manera inversa. Es decir, de manera directa quiere decir que si esas referencias suben y suben y suben, tú cobras más. Inversa quiere decir que podría darse la situación de que esas magnitudes subieran y tú cobrarás cada vez menos. Otra modalidad también comentada es la retribución o la remuneración solo al vencimiento, modalidad cupón cero, o periódicamente a través de cupones regulares. De hecho, como forma de amortización, básicamente sería vencimiento, nominal, nominal con prima, cupón cero, o periódica, donde pues hay modalidades más o menos imaginativas, como son reducir el nominal, con lo cual pues yo te he pedido dinero, pero en vez de devolvértelo todo al final, te voy devolviendo gradualmente, por ejemplo, 1/8 del nominal a partir del 5.º año y hasta el 12º. Es decir, durante 8 años yo te iré devolviendo tu dinero, lo que significa que también te pago menos intereses. A veces hay emisiones que se sortea su amortización y a veces pues que son opcionales u obligatorias, a veces para el tenedor, a veces para el emisor. Y he dejado esta parte de aquí como última clasificación porque tiene una cierta importancia. Tiene una cierta importancia en el sentido de que aquí podríamos estar hablando de 3 situaciones diferentes. Emisiones con garantía simple. ¿Esto qué quiere decir? Que el emisor responde con sus recursos propios. Y si el emisor funciona de manera correcta, cumplirá con sus obligaciones de devolver el capital y además pagar los intereses correspondientes. Si hubiera cualquier incidencia, pues esa emisión iría dentro del paquete de acreedores, pues mezclado con lo que sería la masa social acreedora en un proceso concursal. Bien, ¿qué más tenemos? Pues emisiones donde la garantía está mejorada, incrementada, reforzada. Y eso puede ser o con avales o a través de préstamos hipotecarios. Históricamente, pues cuando se ha hablado de bonos hipotecarios, cédulas hipotecarias, se hablaba de productos que daban retribución menor como consecuencia de que la garantía que se ofrecía era algo más elevada. Y por último, aparecería el apartado de subordinadas. Y aquí en subordinadas podríamos incorporar también las participaciones preferentes. Este es un tipo de producto que tanto el cobro de intereses como la recuperación del capital puede estar condicionado o subordinado a una serie de requisitos. Por ejemplo, en el caso de las participaciones preferentes, pues cobrar los intereses implica que la entidad está ganando dinero, y que, por tanto, tiene obligación de hacer frente al pago de esos intereses. Si se diera la circunstancia, que afortunadamente y especialmente en el sistema financiero español, pues no se suele dar, y es de que una institución entrara en un proceso de intervención, pues ese proceso de intervención, ¿qué generaría? Pues que quien posee deudas o participaciones preferentes debe de situarse pues prácticamente a la cola de los acreedores, es decir, que va detrás
de prácticamente todos los acreedores, trabajadores, depósitos convencionales, Hacienda, Seguridad Social, y en la parte final, prácticamente, pues en el penúltimo o último lugar, aparecerían quienes tuvieran deuda subordinada o participaciones preferentes. Esto, además, también, si estuviéramos hablando de una compañía donde hubiera accionistas, pues efectivamente pues los accionistas serían los que figurarían en último lugar. De hecho, la deuda subordinada y la participación preferente es la que se ubica en antepenúltimo y penúltimo lugar, y por ese motivo, si alguien entra en este tipo de productos, tiende a reclamar una mayor rentabilidad como consecuencia de que está asumiendo un mayor nivel de riesgo.